Pues buenas noches a todos, gusto saludarlos, qué bueno que están bien. Ha caído un poquito de chubascos por aquí, por allá, refrescando la tierra, pero necesitamos un poquitito más de agua, no mucha, un poquitito más. Sí, muy bien. Bueno, pues continuamos con lo que estábamos viendo la semana pasada. A ver si le bajan un poquitito al volumen, por favor. Gracias. La semana pasada estábamos viendo la historia de José, cómo empezó, la manera en que Dios llama a este joven desde antes realmente, y cómo fue cada vez más manifiesto el llamado de Dios en su vida. Y terminábamos el capítulo, una parte del capítulo 1. No sé si lo vayamos a terminar todo esta noche porque hay mucho que sacar de aquí, pero el Espíritu Santo, yo confío que nos va a estar revelando cosas que son importantes. Y aquí veíamos al final, cuando ya José se había distinguido en medio de sus hermanos, había habido cosas que pues ahí su papá había hecho preferencias, diferencias, etcétera, y aquí estamos viendo que eso trajo un poquito de problemas. El problema fue que, pues no es un problema, pero lo amaba a él más que a los demás. No era un problema para José, era un problema para los hermanos. El problema era de que el papá había hecho una diferencia, una distinción ahí con José. Y la razón fue porque venía de Raquel, a la mujer que él amaba. Le habían sustituido a Raquel por Lea, y nace José después de tiempo que Raquel no podía tener hijos. Finalmente tuvo su hijo, y fue el primogénito en cuanto a la relación con Raquel. Y ahí está el amor de José, que lo amó porque lo tuvo en su vejez, dice la Biblia. Y eso empezaba a marcar una diferencia con los hermanos. Y a veces las diferencias causan problemas, causan tensiones cuando hay favoritos. Luego le regala o le da una túnica de colores, dice la Escritura. Veíamos que también se considera como una túnica de mangas largas, que daba una señal de pureza sexual. Pero ahí también hace otra distinción a favor de José, y va calentando el caldero con los hermanos. Se van empezando a enojar, sentirse cada vez más incómodos por esa distinción que hacía. Pero viene otro ingrediente, y viene, ahí podríamos llamar un poco la falta, o bien la imprudencia de José de estar comentando sus sueños. Lo hizo en una inocentada, no lo hizo creo yo, no lo hizo con maldad o para cocorear a los hermanos. Pero el hecho que empieza a decir sus sueños provoca un poco más a los hermanos a coraje, a celos, a envidia y a muerte, porque empieza a decir que pues las estacas de ellos se iban a inclinar ante la de él, y al rato otro sueño, y empieza a decir, bueno, estamos aquí, tu mamá y yo también nos vamos a postrar ante ti, porque soñó las estrellas y la luna y el sol postrados ante él. Y los hermanos oían eso, y todo el mundo oía eso, y entonces, como iba echándole leña ahí a la situación, entonces más se tensionaba la relación con los hermanos, y los hermanos se polarizaron de tal manera que ya buscaban manera de eliminar ahí a José porque les caía mal. Entonces veíamos la semana pasada cómo la envidia aflora cuando el favor o favorece a otra persona, y empiezan a salir cositas en el corazón de la gente, ¿sí? Y vemos el caso de Saúl, cuando la imprudencia de las pandereteras tocaban y decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y había algo escondido en el corazón de Saúl, y de repente afloró algo en su corazón en contra de David. Hasta ese momento no había problema, hasta que hubo la envidia, hasta que tocó la envidia, hasta que tocó los celos, la ambición, y empezó a brotar algo ahí terrible en el corazón de Saúl.
Y así vemos en los fariseos, que también se prepararon para matar a Jesús. Les daba envidia, les daba coraje cómo Jesús hacía milagros, sanidades, y cómo Él sí se tomaba la libertad de ciertas leyes que se establecían por la tradición. Él se tomaba mucha libertad en hacerlo porque no eran bíblicas, y entonces eso provocaba celos y envidia y a muerte, ¿sí? Eso lo vemos, y no nomás en la época bíblica, sino a lo largo de la historia. Probablemente ha pasado la envidia por tu puerta. No le abras la puerta, por favor, déjala pasar, dile gracias, aquí no recibimos ese tipo de espíritus en nuestras vidas, le damos la salida. Versículo 12 del capítulo 1, estamos viendo la sección 2 de la historia de José, y dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre de Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Ese viajecito más o menos eran unos 100 kilómetros caminando, entonces tardaría unos 2 días, probablemente 3, de un lugar a otro. Y va caminando aquí este José, y vemos aquí algo muy interesante. El papá Jacob le encomienda a los hijos cuidar las ovejas, pero luego manda a un supervisor de su confiabilidad a José. Lo manda a que vea cómo están sus hermanos y cómo están las ovejas. Y nada más le interesa porque se estaban tardando un poco y no llegaban, y entonces manda a José. Y aquí vemos 2 características en los perfiles que veíamos la semana pasada de José: la integridad, la santidad, la lealtad. Veíamos estas cosas en él. Aquí podemos ver otros ingredientes. Por ejemplo, podemos ver la obediencia de José. José era obediente. Cuando hablamos de obediencia, habla de sumisión, habla de respeto, habla de docilidad a la autoridad. Y José no presentó ninguna queja, ninguna inconformidad, aceptó la instrucción y fue a hacerlo. Esa es una. José era también confiable. El papá le manda una responsabilidad, que vaya a supervisar a sus hermanos y ver cómo estaban las ovejas, y le está confiando algo bastante importante, y creo que se lo está depositando a él porque le tiene confianza. La confiabilidad viene siendo que entiende las instrucciones y las cumple. Eso es algo que debemos de tener nosotros también: desempeñar las instrucciones que tenemos, hacerlas bien, cumplir las funciones y ser responsables en lo que se nos ha asignado. Y eso te hace confiable. Cuando tienes una persona que se le asigna algo y no lo hace, o lo hace a medias, o no lo cumple en su totalidad, pierde confiabilidad esa persona. Como que le piensas a la siguiente, ya no le confías tanto. ¿Por qué? Porque no te está dando el resultado que tú esperarías. Pero si la persona hace, ¿sí?, más de lo que le pediste, está haciéndolo, entonces ya está aumentando su confiabilidad, y entonces ya te abre el espacio a darle mayores instrucciones, mayores responsabilidades, y es un progreso en la vida de la persona, ¿sí? Así es que tenía esta característica José: reportaba la conducta de sus hermanos. Por eso mismo era más confiable, porque la conducta de los hermanos no era confiable. Y entonces José estaba cumpliendo con muchos requisitos y muchas expectativas del padre, y eso le daba tranquilidad al darle instrucciones. La otra cosa que estamos viendo también es las 2 diferentes características de José. Una es la disponibilidad, ¿sí?, y el estar disponible, y la otra es el estar dispuesto. 2 cosas diferentes. Cuando él dijo heme aquí, cuando él empieza a decir heme aquí, está hablando de alguien que está listo, que puede suspender lo que está haciendo y enfocarse a la instrucción del que está dando el mando. Suspende todo y se enfoca. Esa es la parte de la disponible, que está disponible inmediatamente, en cualquier momento deja de hacer lo que está haciendo y empieza a enfocarse a hacer la instrucción que se le está dando. Está disponible inmediatamente. Estará ocupado, pero si alguien da la instrucción y es alguien de un mando superior y le da la señal, deja eso y se enfoca automáticamente, y esa es una persona disponible. Cuando él dijo heme aquí,
está diciendo, estoy disponible. El papá dijo, necesito que vayas a ver a tus hermanos y las ovejas, y él dijo, heme aquí. Esa palabra implica estar disponible y también estar dispuesto. La otra palabra dispuesto es, no importa cuál sea la misión que me estás encomendando, por más difícil que sea, yo estoy dispuesto. ¿Sí están entendiendo eso? Eso es muy importante. Yo estoy dispuesto, y eso es también otra característica en el perfil de José. Y nosotros tendremos que aprender a estar disponibles en algún momento dado, cuando nos den una instrucción, cuando recibimos, puede ser de mi papá, puede ser de X o Y, estar disponibles para eso y estar dispuestos. Estas dos características. Dispuestos es a veces el grado de dificultad. Vemos a Jesús, nuestro Señor, estaba disponible, estaba en el trono al lado del Padre, gobernando, dice la Escritura, ¿sí? Y de repente está diciendo, estoy enviándote a ti. Y él estaba disponible y estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque incluía la cruz, y aún con todo y todo aceptó la instrucción que se le dio. ¿Sí? Esa es la muestra de la obediencia y la confiabilidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es un tipo, decíamos, un paralelismo de José. ¿Sí? Versículo 15 dice, y fue caminando José. Me gusta mucho este pasaje porque habla de algo interesante. Halló a un hombre andando él errante por el campo. Imagínate, José llega al lugar ahí donde tiene que llegar, Siquem, y no ve a los hermanos, no ve las ovejas, está por ahí, y de repente anda errante este hombre. Pues ¿qué trae? Pues ¿para dónde voy? No veo nada a la redonda. Está ahí, y de repente aparece un extraño, ¿sí? Le preguntó a aquel hombre, diciendo, este hombre le pregunta, ¿qué buscas? Qué increíble. ¿Quién era esa persona? No dice el nombre. ¿Sí? A veces en la Escritura nos deja entrever ciertos personajes que no dicen el nombre de la persona, pero ahí está ahí algo interesante, algo importante, y aquí es donde yo me quiero detener un poco, porque le preguntó, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando? Él estaba buscando a su hermano, a sus hermanos, estaba buscando las ovejas, ¿verdad? Estaba en eso, pero la pregunta creo que lleva mayor profundidad. ¿Qué buscas? Y yo podría decir que la respuesta realmente, al terminar la historia de José, es: busco cumplir los sueños de Dios. A eso busco. Pero él no sabía, ni contestó así. Y le pasó lo mismo a Saúl cuando fue en busca de sus asnos, de sus papás, las asnas que se habían perdido, y andaban buscándolas, y al final de cuentas no las encontraban. Y uno que iba ahí, un amigo, un extraño, alguien que no dice el nombre, 1 Samuel capítulo 9, están buscando, y de repente se desanima Saúl, se quiere regresar, y el otro dice: espérame, todavía no, ¿por qué no vamos a ver al vidente? Le cambia la dirección, ese extraño le cambia la dirección, y la dirección va apuntando al cumplimiento profético de que Saúl iba a ser llamado rey, el primer rey de Israel. Pero ese extraño que está ahí con él está reorientando sus pasos a una dirección profética, a un cumplimiento de algo que ni Saúl sabía. Por eso está ese extraño ahí. Y a veces tendremos que detectar quién es ese extraño que está ahí metido, que en algún momento dado tiene un propósito y que nos está ayudando, aunque tú no lo entiendas, a reorientar tus pasos, a cumplir aquello. Entonces eso fue lo que pasó. ¿Qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, dice: ya se han ido de aquí. Versículo 17, yo los oí decir: vamos a Dotán. Imagínate el extraño ahí caminando. Yo no sé qué estaría haciendo, porque no veía borregos, a lo mejor sí, no lo sé, pero de repente está ahí y oye la conversación de los hermanos, y ese único dato: vamos a Dotán. ¿Por qué no vámonos a Dotán? Y se mueven en otra dirección. ¿Por qué se fueron? No lo sabemos. Pero este hombre sí capta esa palabra que dijeron los hermanos, y cuando llega José le pasa el mensaje tal cual y le dice: ¿sabes qué? Los oí decir: vamos a Dotán. Vamos a Dotán. ¿Qué hubiera pasado si no se encuentra con ese hombre? De hecho, ¿qué pasó en Dotán? Ya sabemos, ahorita vamos a ir leyendo la historia. ¿Qué pasó en Dotán? Pues los hermanos lo agarran, lo tiran a la cisterna y empieza todo un capítulo. Pero quiero que entendamos una cosa. ¿Qué hubiera pasado si no se encuentra con ese extraño? ¿Qué hubiera pasado si no sucede aquel encuentro
¿Y qué hubiera pasado si no hubiera oído la conversación de los hermanos? Seguramente José se va, se regresa, y hubiera sido otro capítulo, otra historia. ¿Sí estamos entendiendo eso? Aquí damos espacio a la intervención divina de Dios, a la providencia de Dios en estas cosas que están ahí metidas, que no las detectamos a primera instancia, pero ahí están, ahí están. Ahora, eso te puede pasar a ti, de alguna forma. ¿Qué hubiera pasado si? Etcétera, 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 ¿no? Te puedes preguntar muchas cosas, pero aquí tal vez no te das cuenta a la primera instancia, pero al paso del tiempo volteas atrás y dices, ah, caray, fíjate, si no hubiera sido por esto, no me sucede esto, o no me encuentro con esto, o no logro este negocio, o no me hubiera casado. ¿Sí estamos entendiendo? Y ese tipo de cosas suceden en tu vida también pasan. Y a veces no entiendes, no te das cuenta, pero está la providencia de Dios, está la manera en que Dios está interviniendo para el cumplimiento de su propósito en tu vida. No te das cuenta, pero Dios está haciendo algo ahí para cumplir su propósito en tu vida. Ahí está interviniendo. Total, viene ahora lo que llamamos la cita divina, y en esta cita divina, pues ya se encontró con este extraño, ¿sí? Y este ingrediente que vemos de cosas o personas o eventos que pasan en la vida, tienen algo que ver. Los mismos hechos históricos actuales, lo que está pasando en la situación de Israel y Gaza, lo que está pasando en Rusia y Ucrania, lo que está pasando en México, todas estas cosas aparentemente están flotando en el aire, así como sin rumbo, sin propósito, sin sentido. Pero si te detienes un poco y lo empiezas a observar, y de hecho lo buscas en el corazón de la palabra de Dios, y en el tiempo de tu devocional con Cristo en oración, empieza a haber una revelación que Dios te empieza a decir, estoy trabajando de esta manera, y encuentras tu ubicación y empiezas a comprender mejor qué es eso, qué está pasando. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. José fue guiado por un extraño a Dotán, y llegó ahorita, verás, al cumplimiento de un propósito dentro del plan divino de Dios. José está siendo guiado. Yo te puedo decir esta noche, tú estás siendo guiado. Tú estás siendo guiado. De alguna forma, Dios está actuando en tu vida personal. Lo que te esté pasando, bueno o malo, difícil o no, algo está el Espíritu Santo haciendo. Y si tú reconociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces, y tienes el Espíritu Santo, entonces por ser hijo, tú eres guiado por el Espíritu Santo. Eres guiado. Y si dudas de esto o del otro, o si no entiendes, y tú nomás sigues la instrucción del extraño que te dijo, vete a Dotán, y vas camino a ello, tú no sabes, tú vas caminando, tú no sabes, pero Dios te está guiando. Ahora, muchas veces las guianzas a ciertos lugares dices tú, híjole, pues nunca me hubiera gustado que me guiara ahí, ¿verdad? Pero así es, y lo vamos a ir entendiendo poco a poquito. Ahora, en el desierto, aquí estamos viendo algo. José es guiado a un desierto de pruebas. A partir de ahí, de ese encuentro con ese extraño, a partir de ahí se empieza a mover en una dirección que es ahora el desierto de las pruebas. El desierto de las pruebas, como lo fue Jesús. ¿Sabías tú que en Mateo 4 nos habla de que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? ¿Verdad que sí? Cuando tú ves eso, tú dices, pues, ¿para qué lo manda ya? Para las pruebas, a las tentaciones. Pues eso, como que no, ¿verdad? Y sin embargo, Dios tiene un propósito en ese desierto y en esas pruebas. Y Jesús, como Hijo de Dios, es guiado por el Espíritu al desierto. ¿De acuerdo? A veces nos puede pasar que el Espíritu Santo nos guía a un desierto de pruebas, y como que no entiendes por qué tanto, o para qué, o de qué sirve, pero Dios trae un plan en la prueba. De hecho, Dios vio el día en que este mensaje se iba a compartir aquí en Monterrey, y el mensaje es para nosotros esta noche, de que te está diciendo, yo te puedo llevar al desierto, y en el desierto de las pruebas, ahí yo voy a hacer relucir aquella gracia, aquellos dones que tienes ahí escondidos y tienen que salir a la luz.
¿Sí estamos entendiendo eso? Así como la envidia sale cuando Dios favorece a uno y a los otros no, y aflora la envidia, los celos, el coraje, la muerte en esas personas, utilizando el favoritismo a una persona. Cuando la adversidad aflora y se complica, afloran cosas en el corazón nuestro también. Podemos empezarnos a enojar, levantar la voz, gritar, volvernos un poquito más impacientes, agresivos, porque salen cosas, porque estás bajo la prueba. Y cuando salen esas cosas dices, híjole, no sabía ese monstruo que tenía yo adentro, ¿verdad? Y empiezas a descubrirlo. Y lo primero que tienes que hacer, si estás en Cristo, es llevar a un punto de arrepentimiento y decirle, perdóname, Señor, no quería eso, no quise actuar así. Estuve provocado por esta situación, pero no es así, me arrepiento. Y entonces Dios va depurándonos en el desierto. Tú ves la historia de Jesús, salió en el poder del Espíritu Santo después de las pruebas. Entonces José ahora apenas va entrando al desierto de las pruebas, ¿sí? Y bueno, seguimos leyendo. Versículo 18. Cuando vieron venir a José, lo vieron de lejos, antes de llegar cerca de ellos. Noten estas dos palabras, lejos y cerca. Cuando vieron de lejos a José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Fíjate hasta dónde llegó la envidia. Envidia, celos, coraje, muerte. Hasta ahí. Y ellos ven de lejos que viene el objeto de sus celos, el objeto de su envidia es José. Su ropa, lo que trae encima, les hierve la sangre de coraje, de envidia, de que él viene favorecido. Él es una piedra de tropiezo para ellos. Y están descargando en él toda su furia. Es lo que sintieron los fariseos con Jesús. Era una envidia terrible contra Jesús. La gracia que él tenía, las palabras de sabiduría que él tenía. No iba a las escuelas rabínicas, era un simple carpintero, etcétera, etcétera, etcétera. Y les daba un coraje porque sabía más que los fariseos y hacía mucho más que los fariseos, y no se vestía como los fariseos, y no hacía los rituales y tradiciones como los fariseos, sino era un simple personaje que la Biblia me dice que ni siquiera buena apariencia tenía. Isaías 53 lo dice. Y ese perfil causaba celos y envidia y coraje, y cuanto más lejos venía el deseo de preparar cómo eliminarlo, cómo destruirlo, cómo apagarlo, cómo pararlo, que no avanzara. Y se fue acercando cada vez más y más y más, y lo tenían ya a tiro de piedra, y dijeron, ahora es cuando, ¿sí? Y eso es lo que hicieron. Versículo 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Aquí viene el soñador. Aquí hay algunas preguntas. ¿Cuántos nos conocen a nosotros o te conocen a ti porque eres un soñador? No que platiques sueños que tuviste la noche anterior, a lo mejor sí, pero que eres medio iluso, medio soñador, como que la voy a hacer, la voy a lograr, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y los otros te oyen, ay, despierta por favor, y te dan un zape ahí porque como que te estás saliendo de la realidad, como que estás exagerando, y a veces te pueden decir, ay, eres un soñador, man, tú y tus ideas, siempre con tus ondas, y como que somos los bomberos que apagan los fuegos de los sueños. ¿No te ha tocado que te han querido apagar tus sueños? ¿O no te ha tocado que tú eres el bombero que le apaga los sueños al otro? Digo yo, porque aquí hay bomberos también, ¿verdad? ¿Sí me explico? Había una reunión, me acuerdo, allá en Brasil, que estaba el mover del Espíritu Santo, pero era una convención donde venían de todas las diferentes expresiones cristianas, y unos eran muy carismáticos, llenos del Espíritu, y había otros que eran muy cuadrados y muy religiositos y nada del Espíritu Santo. Entonces cuando había el mover del Espíritu Santo, el moderador era de los cuadraditos, entonces había todo el mundo dando en lengua, así profetizando y cantando y danzando y todo. Entonces él venía, hermanos, buenas tardes, y se apagaba el fuego, y yo decía, ahí viene el bombero. O sea, ¿por qué? Porque iba a apagar todo el fuego del espíritu de la reunión, ¿verdad? Pues así es, hay gente que dice, ahí viene el soñador, y lo que están diciendo es, te voy a apagar el sueño. Por ahí decía, me acuerdo, un gerente donde yo trabajaba, me decía, si alumbras mucho, te desenchufamos.
Esa era su frase célebre: si alumbras, te desenchufamos. O sea, es un apagafuegos, es un apagasueños, es un enemigo de los que tienen entusiasmo, de los que tienen pasión, de los que quieren hacer más para el Señor o más para la obra. Y hay oposición, hay resistencia. No, eso no, no, eso no, no, otro día, no, ¿para qué? Y van bloqueando y bloqueando y bloqueando y bloqueando, y finalmente son apagafuegos, son enemigos de los sueños de Dios. Dios me libre de ser eso. Y entonces, versículo 20, dijeron: ahora puedes venir, vamos a matarlo y vamos a echarlo en la cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y vamos a ver qué va a hacer de sus sueños. O sea, ya venían maquinando cómo iban a matar a José, y lo vamos a tirar en la cisterna. Pensaban ahogarlo, creían que había agua ahí, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero la pregunta final es: vamos a ver qué va a hacer de sus sueños. O sea, el hecho que alguien compartiera sueños tenía dos alternativas. Cuando alguien decía un sueño, los que escuchaban aquel sueño se sentían aludidos en algún momento dado, se sentían involucrados en ese sueño. Y si alguien lo contaba, al decirlo, corría el riesgo de cumplimiento. Algunos hoy en día decimos: si yo sueño algo y lo digo, no se va a cumplir, mejor no lo digo. No sé si has oído eso, que hay gente que piensa de esa manera: si sueño algo bien bonito y lo digo, se va a cebar ese sueño, no va a suceder, mejor no digo nada. Están riéndose algunos porque yo sé que sí, por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero en esta cultura, si alguien decía un sueño, lo que pasaba es que cuidado, porque está soñando, está diciendo algo que va a suceder. Y algunos hoy en día, cuando sucede y sabes que el soñador tiene un manto profético y dice algo, dices tú: ay nanita, mejor cuidado con lo que está diciendo, ¿verdad? Tengo que irme con cuidado, porque lo que dice se va a cumplir. Entonces José dice que sus estacas de sus hermanos se van a doblegar, y dice que las estrellas se van a doblegar delante de él. Ahora noten que son dos veces que lo dice en diferentes escenarios, diferentes expresiones. Unas son estacas y otras son estrellas. Y cuando la Biblia, lo veremos después, lo repite, te está diciendo algo. Jesús decía: de cierto te digo. Te está diciendo dos veces algo. Entonces estamos viendo aquí la historia, que ellos tenían un temor del cumplimiento de esos sueños. Y entonces, ¿qué quisieron hacer? Matar al soñador para que el sueño no se cumpliera. ¿Sí estamos entendiendo eso? Probablemente ellos habían escuchado a su papá Jacob, que era profeta. Dice la escritura que meditaba Jacob en los sueños o en los comentarios que hacía José. Versículo 11. Meditaba, o sea, se quedaba aparte el papá y se quedaba pensando: híjole, ya lo dijo dos veces. Y el papá tenía un mayor nivel de discernimiento. De hecho, el papá era soñador también. Él se acostó en un lugar llamado Betel, se acostó sobre una piedra y tuvo un sueño, dice la escritura, y soñó que subía y bajaba ángeles al trono que se reposaba en el trono de Dios. Así que Jacob es un hombre que soñaba, y el manto profético se lo estaba pasando, así como el manto de colores a José, se lo está pasando a José también. Ese manto profético lo está teniendo José. Y si lo está teniendo José, para nosotros es más o menos lo mismo. Hay también una herencia de dones de nuestros padres o nuestros abuelos, una herencia que se puede transmitir, delegar. Por eso es importante orar por nuestros hijos, y por eso es importante a los padres ejercer los dones del Espíritu y anhelar los dones del Espíritu, para que ese manto siga continuando cayendo sobre sus descendientes. Ese es el plan. Entonces Jacob sabía, y por eso meditaba en los sueños de José. Se quedaba pensando, diciendo: ¿qué está diciendo? ¿A dónde va todo esto? Y con mayor razón lo protegía y lo cuidaba, y le tenía mayor confianza, y sabía el perfil que él tenía, que era leal, que era íntegro, que buscaba la santidad, que era obediente, que era confiable. Estamos viendo muchas cosas en la vida, en el perfil de José. Y Jacob se queda pensando y lo manda a que revise dónde están.
Y estos hermanos están preparando para destruir al soñador, para destruir a esta persona y de hecho destruir su manto. ¿Sí? José era conocido como el soñador y era un poco imprudente, pero compartía sus sueños. ¿Sí? No todos los sueños son de Dios, habrá que discernirlos, así es que no te me creas en todos los sueños. No vas a decir, no, oí una predicación que todos los sueños son de Dios. No, no dije eso, Estoy diciendo que hay algunos que sí son de Dios y habrá que discernirlos, y te puedes ayudar discerniéndolos con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, que es la fuente del que te está hablando de esa manera, si es que te está hablando. Y la palabra te da visión. 1 Samuel 3 dice que escaseaba la palabra y escaseaban las visiones. Así que si escasea la palabra, los sueños pueden escasear. Pero si abunda la palabra, los sueños pueden abundar. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, este manantial de la forma en que Dios habla, porque ese es un lenguaje de Dios, los sueños son un lenguaje. Dios habla lenguas, no sé si sabías. Y una de sus lenguas es hablar en sueños y en visiones. Entonces, comienza a partir de aquí, de que dijeron a ver qué será de sus sueños, comienza una etapa que yo le llamaría el ascenso del cumplimiento profético. Y déjame explicarte a qué me refiero. Allá en Puebla hay 5 volcanes muy bonitos, y entre ellos está el Popocatépetl. Cuando uno está ahí por Atlisco, puedes ver las líneas suavecitas del volcán. De hecho, cuando nosotros lo vimos, Arena y yo, se nos hizo muy fácil, formamos un equipo y nos fuimos a ver si subíamos el volcán. Y ya subiendo el volcán, te vas acercando, y tú crees que es una suavecita, una rayita así, que nomás vas así subiendo, esto, como un elevador, ¿no? Una escalerita. Pero cuando te vas acercando, de repente llegas a un lugar que se llama el Espinazo del Diablo, que es una barranca de unos 50, 60 metros de profundidad, y tienes que pasar por ahí para poder llegar al siguiente nivel y seguir continuando subiendo. Y empiezas a darte cuenta que en la medida que te acercas, hay barrancas, hay precipicios, hay lugares angostos, peligrosísimos. Bueno, esos sueños así es. De lejos parecen que son muy suavecitos, pero en la medida que se van acercando al cumplimiento, vas descubriendo que no es exactamente así. Una vez un amigo, un canadiense, estábamos platicando cómo Dios nos llamó a Japón, y yo le pregunté a él, ¿cómo te llamó Dios a Japón a ti? Fíjate lo que me dijo. Dijo, pues yo tuve un sueño, entre muchas cosas. Yo iba a la iglesia, yo servía, Dios me empezó a hablar por la Biblia, por el Espíritu, por muchas formas, y hubo llamados. Pero lo que me tocó más fue un sueño que tuve, y en el sueño dice, yo estaba viendo de lejos a unas personas nadando en una pila, así, en un estanque de agua cristalina, y estaban todos nadando ahí, y parecía que se estaban divirtiendo. Yo estaba desde lejos viendo todo, y de repente, como si fuera una cámara, así se fue acercando la cámara más y más y más y más y más, hasta que ya estaba cerquitita de los que estaban nadando. No estaban divirtiéndose, se estaban ahogando y estaban gritando auxilio, y eran japoneses, dice. Ese fue el sueño que tuvo. Entonces, desde lejos tú puedes ver una línea muy suave, pero en la medida que te vas acercando, empiezas a ver las barrancas y los precipicios. Y eso fue lo que le pasó a José. Tuvo los sueños de las estacas de los hermanos, las estrellas de los hermanos, y todo bien bonito, y cualquiera diría, no hombre, pues este ya la hizo. Sí, ¿cómo no? Claro. Ahora empieza el ascenso al cumplimiento de esos sueños. ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, aquí empieza a decir Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, y dice, alcanzaron promesas. Las promesas no están así nomás, estira la mano y ahí están. Hay promesas que hay que alcanzarlas. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y alcanzar implica un ascenso, un impulso, un esfuerzo que tienes que meterte hasta alcanzar la promesa. Bueno, pues estos sueños de José tenían que ser alcanzados. ¿Sí? Los enemigos de los soñadores buscan frenar los planes de Dios. No te dejes.
Va a haber enemigos. Puede ser un accidente, puede ser alguna situación o una situación económica, pueden ser impedimentos de muchos tipos. Y parece que te están estorbando y dices, no, pues ya lo voy a dejar por la paz. No, espérame. Insiste, porque Dios insiste. Y a mí me gusta mucho que Dios aquí se da a ver 2, 3, 4 veces, muchas veces, hasta que entiendas que Él te está hablando. Lo mismo que le pasó a Samuel. Que le hablaba una vez y no entendía, le hablaba otra vez y no entendía, le hablaba otra vez, hasta la tercera dijo, ya te entendí. Entonces Dios, cuando trae un plan, si es de Dios, va a insistir, y te lo puedo decir de varias maneras hasta que lo entiendas. Se lo dijo con estacas, ahora se lo dice con estrellas, de diferentes modos, pero te está diciendo lo mismo, está insistiendo, está confirmando. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, las características de un soñador, pues es muy importante. Primero, creo yo que debe ser una persona de buen testimonio, el portador de sueños que vienen de Dios. Tenemos que también ver el contenido de sus sueños. ¿Qué tipo de contenido trae? ¿Qué elementos? ¿Qué ingredientes bíblicos tiene eso? ¿Tiene algún valor bíblico lo que dice? Mucha gente se acerca y me dice, soñé esto, soñé el otro, y los oigo y ya como que los conozco y me digo, sí, ya, ok. O sea, sé que esos comen pizza en la noche y se ponen mal al día siguiente. Sí, pero hay otros que sí les hago caso, porque sé que la trayectoria que llevan sí están oyendo la voz de Dios, y me voy con cuidado. Y aún a ese que la mala pizza, aún esos les doy cierto, como Jacob, medito un poco de lo que está diciendo. No vaya a ser que sí tiene algo de razón. ¿Sí me están entendiendo eso? Y entonces esa es una. La otra es profético el sueño, edifica, exhorta, consuela. ¿Qué ingredientes tiene ahí este sueño que tiene? No sé, si yo hago que una encuesta, ¿cuántos han soñado? No levanten la mano, pero imagino que todos han soñado por lo menos una cosa. Hay gente que dice, oye, fíjate que yo nunca sueño. Pues está bien, qué bueno, gloria a Dios. Sigue dormido, tranquilo. Tú eres una persona que tiene la conciencia bien tranquila, o a lo mejor estás desenchufado, no sé. No sabemos, ¿no? Pero lo que sí es importante es entender que sí, Dios habla de muchas maneras, incluye esto. Esta es una forma de las maneras en que Él puede hablarte. Y entonces tenemos que estar muy seguros de que tiene que haber la evidencia de que ese sueño tuvo una confirmación, se confirmó. Hay una advertencia en Deuteronomio 13, es nomás, se lo voy a leer despacito, no se me asusten, pero es importante que lo sepan. La advertencia en Deuteronomio 13 del 1 al 3, es más largo, pero le corté algo para no asustarlos y que duerman tranquilos. ¿Sí? Pero dice, cuando se levante en medio de ti un profeta soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, ojo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Hay gente que puede tener sueños donde dice, fíjate que se me apareció San Judas Tadeo. ¡Ah! ¿Es bíblico o no es bíblico? Todos callados. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan callados? ¿Es bíblico o no es bíblico? No es bíblico. ¿Sí están entendiendo? Y si no es bíblico, entonces ese sueñito, ¿de quién vino? Pues de la mala pizza o del diablo. ¿Sí me explico? Pero no viene de Dios. Pero si viene de otra forma, la manera en que el Espíritu Santo te está hablando y te dice cosas, si te dice, ay, tienes que ir ahí postrarte ante esta imagen o hacer este viaje a tal lugar y te está sacando de la ruta bíblica, te tienes que detener y discernir. Y Jesús está diciéndolo, cuidado, puede haber soñadores que te manden en otra dirección. Así lo está diciendo. Tienes que pedirle a Dios discernimiento. Digan conmigo discernimiento. Discernimiento, sí. Si Él te dice, vámonos en pos de otras personas, otros personajes que te pueden jalar aquí o allá, tú tendrás que decir no. ¿Por qué? Porque viene la Biblia, eso sí o no. Así de fácil, te proteges con la Biblia. El Espíritu te puede redarguir o advertir, y si no tienes claridad, consúltalo con tu pastor, consúltalo con tu líder espiritual y pregúntale, oye, soñé esto, ¿tú qué dices? ¿Es de Dios o no es de Dios? Y te puede ayudar un poquito más de luz para discernir si es o no es de Dios.
¿sí? No le darás oído a tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. Dios nos estaría probando. Tú dices, no se vale. No, sí se vale. Te está probando. ¿Para qué son las pruebas en las universidades? ¿Para que te quedes como un fósil? No. ¿Para qué son las pruebas? Para progresar y te titules, ¿sí o no? Bueno, para eso son las pruebas. Para eso son las pruebas. Porque Él quiere progresar y que tú sigas avanzando en tu crecimiento espiritual. Y uno de ellos, una de las materias es discernimiento. Entonces, aquí está bien importante. Está probando para saber si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué le pasa a esos soñadores? Sigue leyendo para ver lo que le pasa a esos soñadores que no son bíblicos. Les va a ir como en feria. ¿Sí? Bien. Ok. Amos capítulo 3 versículo 7 dice que Dios no va a hacer nada si el Señor no se lo revela a sus siervos los profetas. Quiere decir que de alguna forma, si se avecina algo, Dios puede mandar un sueño para avisar lo que viene, pero se lo manda a sus siervos profetas. O sea que hay un manto profético, hay gente que tiene un manto profético. Todos podemos profetizar, pero no todos somos profetas. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuando Dios está avisando que va a pasar algo, bueno o malo, nos advierte de esta manera. Es una forma de advertencia, no solamente usa sueños, Él usa muchas cosas, la escritura, un sentir personal, etcétera, muchas formas de expresiones, pero entre ellas está esa. Y cuando Dios está avisando de que viene algo, lo notifica con anticipación a sus profetas. Los profetas dirán algunos, ya terminaron, ya no existen. No, imagínate que va a hacer Dios algo ahorita y no te avisa. Tendrá que haber profetas hoy en día, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque siguen pasando acontecimientos. Pueden ser acontecimientos que te afectan en tu propia vida personal, o en tu ciudad, o en tu nación, o en el mundo, no lo sé. Pero Dios lo va a revelar a sus profetas. Amos 3:7, ¿sí? Versículo 21. Entonces Rubén oyó de que él quería liberar y decía, no lo matemos. Él tenía un sentir como el hermano mayor de cuidarlo, porque era ahora sí el responsable de ese grupo era Rubén. Y era el hermano mayor y decía, no lo maten. No, pues, imagínate, llego a la casa y le voy a decir a papá que lo mataron y yo soy el responsable, ¿cómo me va a ir? Entonces no podía permitir eso. Entonces dice que lo echaran en la cisterna. La cisterna era un pozo que se había cavado en algunos puntos del desierto para recabar agua, y que esa agua pudiera servir a los caminantes que pudieran estar por ahí. Pero resulta que esa cisterna en particular es una cisterna vacía, ¿sí? Entonces le quitan la túnica a José, versículo 23, le quitaron la túnica de los colores o de las mangas largas, y lo toman y lo echan en la cisterna y lo avientan en la cisterna. Era un pozo no muy grande, no creas que es una cisterna con un boquete grande, sino era un pozo cerrado, no muy grande. La razón era para que no se evaporara el agua, por eso mismo eran reducidos los accesos, los pozos. Pero abajo eran pozos bastante amplios, cavados en la tierra abajo. Entonces todo el agua que caía ahí adentro era para abastecer a los ganados y para la gente, etcétera. Avientan a José y no hay agua. Cae abajo José y está en una cisterna seca. Hay todo un mensaje que se puede dar ahí, cisternas secas. No me voy a detener ahí, pero es importante que ahí quedó. Ahora imagínate que está José en la cisterna y están acá afuera los hermanos. ¿Lo matamos o no lo matamos? ¿Lo matamos o no lo matamos? Y está José así viendo por el boquete y oyendo, ¿lo matamos o no lo matamos? ¿Lo matamos o no lo matamos? Y está José seguramente preguntando, ¿y mis sueños? Se me hace que me equivoqué. A lo mejor no eran de Dios esas cosas. Y yo pensé que se iban a postrar mis hermanos delante de mí, porque así veía el sueño. Pero no, mira lo que me está pasando, al contrario.
yo soy el que está en el pozo y ellos están allá arriba y se están asomando todos viéndome y me quieren matar. Entonces, a lo mejor era al revés el sueño que tuve. Y está ahí debatiendo José en la cisterna seca y oyendo el plan que traían sus hermanos. Rubén diciendo no lo matemos y los otros diciendo sí lo matamos. Pero ¿cómo le vamos a decir a papá? Pues ahí ver cómo le decimos, a ver qué hacemos. Y está una discusión entre ellos y José está allá abajo y está ahí, están en juego sus sueños. Están en peligro sus sueños. Están en una cisterna vacía. Versículo 25. Se sentaron a comer pan. Imagínate qué cínicos, ¿no? Comer pan. Están tranquilos, su hermano está ahí. Están debatiendo si lo matan o no lo matan. Lo van a dejar ahí abandonado y se van a ir. Va a ser algo tremendo porque no va mucha gente por ahí. Entonces, alzando los ojos, miraron y venía una compañía de ismaelitas. Con sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra y lo iban a llevar a Egipto. Todos los ismaelitas eran comerciantes, descendientes de Ismael, y ellos vienen como las tribus árabes combinadas con otras tribus, porque eran de la familia, estaban hermanados. Ahorita vamos a ver que no nomás son los ismaelitas, son los madianitas también, vienen junto con ellos. Pero aquí lo interesante es que vienen estos cargando mirra y bálsamo y otras cosas, y como que el mensaje que está dándonos aquí el relato son los ingredientes que se usan para embalsamar el cuerpo de Jesús. Los magos trajeron oro, incienso y mirra. Esos eran los elementos finales. Se los dieron cuando recién nació, pero son los elementos que se usaron al final, cuando murió. Jesús, claro, el oro no lo habían puesto ahí porque es un símbolo de realeza, pero el incienso y la mirra están incluidos al final del camino, en el caminar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están estos con unos elementos porque eran muy preciosos, era algo muy importante. Y finalmente Judá dice ahí pues, ¿cuál es la ventaja de que lo matemos? Vamos a mejor venderlo, hacer negocios. Ya ves, al final judíos, ¿no? Vamos a hacer negocios. Y agarraron al hermano y van a hacer negocio. Versículo 27, vamos a venderlo a los ismaelitas, sí, porque es nuestro hermano. Ahora sí de repente empiezan a recapacitar, ¿no? Es nuestro hermano. ¿Y cómo no? Hay unos que se abrazan, hola hermano, ¿cómo estás? Y le hacen así, hola hermano, ¿cómo estás? Cuando lo abrazan así, le están clavando un puñal por la espalda, ¿no? Versículo 28, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Aquí estaban los mercaderes. Y tú dices, oye, ¿eran ismaelitas o eran madianitas? Pues era de toda una ensalada, porque son varios grupos, varias tribus que viajaban juntos. Y aquí están. Y total, lo venden, versículo 28, por 20 piezas de plata. Y aquí hay otra sombra del paralelismo con Cristo, porque Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Las 20 piezas de plata se daban a los menores de 20 años como esclavos. Ese era el precio que se le ponía a los esclavos, según Levíticos. 20 piezas de plata era el valor de un esclavo en aquel entonces. Cuando Jesús es vendido por Judas, 30 piezas de plata. Y empezamos a ver las similitudes, poco a poco los paralelismos, cómo el Hijo amado es desechado y vendido. Estamos hablando de José, pero ahora podemos hablar de Jesús. Muy parecido. Los diferentes momentos se parecen mucho a lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y luego cuando lo venden, se lo llevan, regresa Rubén y encuentra que José ya no está dentro de la cisterna. Tal vez Rubén salió, no sabemos a qué, a vigilar las ovejas, qué sé yo. Cuando regresó, ya vio que no estaba ahí, sino que ya lo habían sacado los hermanos y ya lo habían vendido, ¿sí? Y está Rubén dándose cuenta de lo que están haciendo sus otros hermanos, y empieza en el versículo 31
la conclusión es, el elemento de nuestro coraje, de nuestra envidia, de nuestros celos, es la túnica de José, su pureza, su santidad, su lealtad, su integridad. Eso es lo que nos da coraje. Igual que le pasó a Daniel, capítulo 6. Le dio coraje a los sátrapas y a los gobernadores, la integridad y el espíritu diferente que tenía Daniel, y procuraron matarlo con los leones. Es más o menos la similitud entre una cosa y otra. Entonces toman la túnica y degollaron un cabrito, usaron la sangre y ensuciaron, por decir así, o mancharon la túnica de José, que era de muchos colores, ha de haber sido una pieza muy bonita, mangas largas, y ahora empiezan a ensuciarlo con la sangre del cordero, empiezan ahí a manchar esa túnica. Y hay una conexión con el manto de Jesús y la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una tipología. El manto ahora es la herramienta que van a usar para anunciar la muerte de José, que no ha muerto. Increíble. Van a anunciar la muerte de José, que no ha muerto. Entonces, versículo 32, enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, a Jacob, y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Se la ponen ahí, vienen todos los hermanos, los 11. Está aquí la túnica, nos encontramos con esto, y se la ponen en las manos a Jacob. Ahora es muy interesante, dejan que Jacob haga la historia, no lo dicen ellos dejan que Jacob haga la historia. No sé si han leído la historia de cuando Pedro y Jesús están pagando el impuesto, y Jesús le dice: ve al mar, echa el anzuelo, saca el pescado, ábrele la boca, saca la moneda y paga el impuesto tuyo y mío. Tú lees la historia y la historia nunca te dice si fue o no fue al mar, si sacó el pescado o no lo sacó. Esa parte te toca a ti. Si eres un incrédulo, dices: no pescó nada. Si eres un creyente, dices: no, hombre, sacó el pescadote y la moneda y hasta la tarjeta de crédito, sacó todo. ¿Sí me explico? O sea, según tú haces la historia, esa parte te toca a ti, porque no nos dice si sacó o no sacó el pescado. Aquí ellos no le dijeron más que: hemos hallado, aquí está la túnica de José, tú reconócela, tú dinos qué. Y empieza la historia y total, dinos si es de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. O sea, ellos no dijeron nada. El que hizo la historia fue Jacob. ¿Sí estamos entendiendo? Y después lo veremos la semana que entra. Jacob está pagando las de Caín, o sea, las que él hizo en el pasado. Aunque haya pasado 40 años, ahora está cosechando un poquito de lo que él hizo. Mentirosillo, usurpador, tramposillo, etcétera, etcétera. Entonces como que tenía cola que le pisen. Y él solo hace la historia: pobrecito José, no, una mala bestia lo mató, lo despedazó. O sea, ya le agregó más metido a la película y casi la dramatiza con Hollywood. Está bien, pero él solo hizo la historia. Y entonces él la reconoció: la túnica de mi hijo es, versículo 33, versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Pobrecito lo que le hicieron estos hijos malos. Qué crueles. Qué crueles. Pero aquí está toda la trama. Es algo que Dios también estaba arreglando cuentas con Jacob.
le está enseñando a Jacob algo. Y entonces dice aquí, los madianitas vendieron a José en Egipto a un tal Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Y aquí terminamos el capítulo 1. Siguió su destino. Noten que va subiendo el ascenso al cumplimiento de los sueños. Y va pasando por las primeras barrancas, la cisterna vacía, le quitan la túnica, lo venden a los madianitas, a los ismaelitas, ahora llega hasta la casa de Potifar. Son las barrancas, aquellas que no se ven desde lejos, aquellas que se ven cuando te vas acercando. Bueno, eso es lo que le pasó a José. Vamos a orar, ¿sí? Señor, en el nombre de Jesús, esta noche te decimos gracias por tu palabra y por la revelación de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Cristo, si hay alguien que aún no ha lavado su ropa con la sangre de Cristo, yo te pido que la historia de la vida eterna de cada uno de nosotros sea inscrita en el libro de la vida, y que tú seas el que escribe ese último capítulo de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y si hay alguien hoy, esta noche, que desea recibirlo, lo puede recibir. En el nombre de Jesús, abre tu corazón y tú haz esta oración y dile: Señor Jesús, yo te recibo esta noche en mi corazón. Lávame con tu sangre y gracias por darme la vida eterna. Gracias por tu Espíritu Santo que me guía y me guiará y me llevarás hasta alcanzar la promesa de la vida eterna. No importan las barrancas, los precipicios, los que vienen en contra de tu sueño que soñaste de mí. Y declaro que en el nombre de Jesús se va a cumplir todo lo que tú has dicho que se va a hacer en mi vida. Y lo pido para todos los que están aquí esta noche, los que nos miran, los que están aquí presentes, se cumpla el propósito por el cual vivimos, por el cual existimos. En el nombre de Jesús nos declaramos los soñadores de los sueños de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.